tercera noche que Adolfo lo escuchaba y trató de ignorarlo lo más que pudo, porque había tenido problemas con su padre. La última vez que había gritado pidiendo ayuda era un sonido extraño, uno del que hasta el mismo Adolfo se sorprendía de poder distinguir palabras entre aquel lúgubre y sosegado plañidero. Una semana antes, Adolfo estaba con dos de sus amigos, aunque no eran tanto así como para llamarse amigos. Todos tenían 9 años, menos Saúl, que tenía 11. Era Saúl quien presionó a Adolfo para que cogiera aquel extraño animal muerto del suelo. Adolfo solía salir con chicos como Saúl, grandullones y buscapleitos, porque creía que así no lo molestarían tanto, pero caía en la ironía de siempre ser el menos querido y el más apaleado del grupo. Después de recibir unos cuantos insultos y cuestionamientos sobre su sexualidad al no querer coger el cadáver que ni el mismo Saúl se atrevía a tocar, Adolfo cedió a cogerlo. Se encontraban en el traspatio de una vieja casa que llevaba abandonada desde el siglo pasado. Decían que era la última casa que había sobrevivido de aquella vez que todo el pueblo se había incendiado, incidente que ya solo recordaban los más viejos. La idea de ir había sido de Rogelio, el otro chico que iba con ellos y que parecía estar más del lado de Saúl que con Adolfo. Había escuchado un rumor sobre cosas extrañas que pasaban dentro de aquella casa y había retado a sus amigos a entrar. Como los tres temían demasiado a ir de noche, cada quien aportó su mejor excusa para asegurar que era mejor ir en el día, lo que no era muy necesario, ya que aunque alguno de los tres hubiese dicho lo más estúpido que se le hubiese ocurrido, seguramente los otros dos se hubieran apresurado a secundarlo. El animal en cuestión, o lo que sea que fuese aquello que habían encontrado en el traspatio, justo después de saltar el muro de atrás de la casa, no parecía ser nada que alguno de ellos conociera. Mientras que Saúl aseguraba que era un perro, Rogelio decía estar seguro que era alguna especie de gato que le había caído una roca enorme encima. Sin embargo, ninguna de sus conclusiones terminaba de explicar muchos de los rasgos que tenía aquel animal. Tenía lo que parecían ser orejas muy cortas y que dejaban ver algo púrpura dentro de lo que debía ser su cabeza y donde deberían estar sus dientes. Había una especie de apéndices articulados que asemejaban patas de cangrejo, aunque con una textura más parecida a las patas de tarántula. Su cuerpo parecía estar deforme o terriblemente contorsionado y su cola parecía ser una quinta pata por su grosor. Por otro lado, sus patas delanteras parecían estar articuladas al revés, como si fueran el reflejo de las traseras, pero con las garras mirando hacia el frente. Lo más perturbador, de cualquier manera, eran sus ojos, rojos y abiertos, como si fueran dos grandes coágulos, principal razón de Rogelio para asegurar que algo le había caído en la cabeza. Adolfo trató de coger a aquella criatura con las manos, pero luego retrocedió al creer verle moverse. Tomó entonces un par de varillas metálicas a manera de pinzas para tratar de moverlo, solo para ser empujado por Saúl, que le dijo que no fuera cobarde y lo alzara con las manos para verlo bien. Se lo pensó solo por un segundo. Lo peor que podía pasar era que sus manos quedaran oliendo asqueroso, pero solo haría falta lavárselas con algo de lejía, un precio razonable a cambio de la posibilidad de subir de estatus ante sus compañeros, por lo que decidió hacer lo que Saúl decía. Incrédulos y asqueados, Saúl y Rogelio observaron cómo Adolfo sujetó al animal por debajo de las patas delanteras y lo alzó hasta la altura de su cara, con una expresión de ansiedad y los ojos entrecerrados, aguantando la respiración. Medía al menos unos 50 centímetros. Adolfo dio entonces un paso hacia adelante y Rogelio corrió hasta la pared de adobe por la que habían escalado, mientras que Saúl retrocedió un par de pasos, tratando de disimular su negativa de tener tan cerca aquello. Pero Adolfo avanzó más y tropezó con el pedazo de una fuente y soltó el animal, lo que provocó que Rogelio gritara y escalara hacia afuera, seguido de Saúl. Adolfo miró por última vez aquel extraño animal y por un segundo creyó ver que los pequeños apéndices de su boca se movían, por lo que también corrió y escaló la pared. Saltó desde lo alto y al alzar la vista para buscar a sus amigos, se encontró con que Rogelio había vomitado. Le preguntó por Saúl, pero ni siquiera alcanzó a responder cuando escucharon el estrépito de un auto frenando y de cristales rompiéndose a un par de calles. Corrieron lo más rápido que pudieron. A Adolfo le parecía ver a alguien tirado debajo de un auto a lo lejos. Había otro auto con el cristal roto también y una mujer gritaba ahogadamente. Mientras corría recordaba aquel animal diabólico que había tenido entre sus manos y de repente todo parecía alentarse, como si el horizonte se contrajera y él siguiera corriendo sin la posibilidad de detenerse.
Vio esos ojos rojos de sangre abrirse dentro de su cabeza con un sonido parecido a meter la mano en manteca y apretarla. Esos ojos, y entre sonidos inconcebibles escuchó sus palabras, las palabras de aquel monstruo. Adolfo volvió en sí al escuchar el grito desgarrador de Rogelio y se dio cuenta que quien estaba debajo del automóvil era Saúl. Tenía el cráneo partido y el cuerpo de la mitad hacia abajo torcido en un ángulo antinatural. Uno de sus ojos se salía de su cuenca y flotaba entre lo que debía ser su cerebro esparcido en el pavimento. Estaba muerto. Rogelio no se recuperó de presenciar aquella escena y en días posteriores comenzó a tener un comportamiento esquizofrénico, por lo que sus padres tuvieron que internarlo en un centro de rehabilitación psiquiátrico infantil, cuando no dejó de gritar cada noche que él era el siguiente. Adolfo también había quedado impactado con aquella escena, pero aún era consciente de sí mismo. Pasó un mes en el que Adolfo trató de olvidarse de aquella casa abandonada y del terrible accidente que había terminado con la vida de uno de sus amigos y con la cordura del otro. De cualquier forma, ni siquiera eran sus amigos, pensó. Lo que le aquejaba muy en el fondo eran aquellos ojos rojos que no dejaba de ver en sus sueños, noche tras noche, y ese extraño sonido. Sin embargo, logró pasar el primer mes posterior a eso con relativa tranquilidad, y fue justo después de eso que lo escuchó por primera vez. Ese sonido como de insectos moviéndose y pies pisando lodo, ese que escuchaba en su cabeza, pero ahora estaba allí, en su habitación. Lo despertó en medio de la noche y al darse cuenta de lo que escuchaba, apretó los ojos y gritó lo más fuerte que pudo. Su padre llegó enseguida y le preguntó qué sucedía, pero Adolfo no supo qué decir, y su padre concluyó que había sido una pesadilla por el accidente de su amigo. Al día siguiente, su padre lo hizo salir a la calle con sus otros amigos, a pesar que él mismo sabía que Adolfo no tenía más amigos. Una vez afuera, caminó sin rumbo, simplemente para darle gusto a su padre. Pasó por la antigua casa abandonada y sintió una vez más lo mismo que sintió aquel día mientras corría y veía la casa en un fondo negro abismal, sintiendo como si una voz gutural lo llamara a entrar. Pero esta vez no se dejó atrapar por aquel sentimiento y avanzó. Al pasar por el puesto de revistas, miró en un periódico que decía que un niño se había suicidado al saltar deliberadamente del tercer piso de un hospital. Entre los párrafos distinguió algunas frases con palabras que entendía, aunque no del todo. Fractura craneal masiva, exposición de masa encefálica, aparente esquizofrenia. Por un momento pensó en Rogelio, pero no quiso confirmar sus sospechas y asustado corrió hacia su casa de vuelta. Esa noche le suplicó a su madre que lo dejara dormir con ella en su habitación, pero su padre se molestó y dijo que dormiría en su propia habitación y en su propia cama, pues para eso estaban. Obligado y con un miedo que no había sentido nunca antes, Adolfo se metió a la cama temprano, esperando quedar dormido lo antes posible. Pero pasaron las horas y no pudo conciliar el sueño. Se había puesto el cobertor sobre la cabeza, dejando solo sus ojos y nariz afuera, y miraba en los rincones de su habitación y en la oscuridad de la puerta entreabierta de su armario, que no se atrevía a pararse para cerrarla. Entre parpadeos creía ver aquellos ojos rojos asomarse por la puerta, pero eran figuraciones por el sueño. Cuando faltaba poco menos de media hora para las 4 y Adolfo había conseguido dormirse, fue cuando lo escuchó, ese sonido otra vez. Trató de contenerse e ignorar lo que escuchaba, cuando entre aquel asqueroso y horrible sonido distinguió aquellas palabras deseantes. No cabía duda, estaba debajo de su cama. Adolfo gritó aún más fuerte que la noche anterior, tanto que se le iba la voz con cada grito que daba. Sus padres se levantaron temiendo por lo que le pasara a su hijo, y su desesperación aumentó cuando se dieron cuenta que la puerta de su habitación estaba cerrada por dentro, y Adolfo dejó súbitamente de gritar. Mientras sus padres trataban con desesperación de tirar la puerta, Adolfo estaba absorto en una visión de aquella vieja casa, en la que aquellos ojos sangrientos clamaban por él. Para cuando sus padres pudieron entrar, encontraron a Adolfo a punto de salir por la ventana. Su padre furioso corrió hacia él y lo sacudió con fuerza preguntándole qué diablos hacía, pues vivían en un 5º piso. Una vez más, Adolfo no supo qué decirle a sus padres y se limitaron a irse a dormir nuevamente. Al día siguiente,
Adolfo quiso contarle a su padre lo que pasaba y lo que había pasado aquel día en la casa abandonada, pero sabía que si lo hacía, podían regañarlo aún más por saber que había estado allí, o quizá peor, lo mandarían a un hospital como a Rogelio. De tal modo, Adolfo decidió no decir nada y salió a la calle antes de que su padre tuviera otro motivo para regañarlo por algo. Caminó y caminó sin encontrar a dónde dirigirse y no dejaba de escuchar esa voz ceseante que repetía la misma palabra una y otra vez. No dejaba de ver aquellos ojos rojos cada que parpadeaba, hasta llegar a sentir que lo que veía eran sus propios ojos y ese olor putrefacto. Esa casa maldita. Si tan solo no hubiera escuchado a los imbéciles de sus amigos. Ese olor. Esa casa. Extinguir. Llegó la noche una vez más y temeroso de preguntarse fue directamente a su cuarto. Ya no podía más, las horas avanzaban y la voz en su cabeza no callaba, hasta que la voz en su cabeza salió de la cama otra vez. Esa voz. Ese sonido, ese putrefacto olor, esa maldita casa, esa casa. No podía más, no dejó que la voz se apoderara de su cuerpo una vez más, y descalzo salió de su cuarto y salió de su casa. Caminó por la calle como si fuera una tranquila caminata matutina, y mientras más se acercaba a los límites del pueblo, las luces eran menos. Ya no permitía que la voz lo controlara, pero seguía sin poder detenerse, ahora preso de él mismo. Ya no podía soportarlo. Saltó la pared de aquella casa y cayó en el traspatio. Se cortó en un pie con un vidrio y sintió una cuerda a su lado. Ya no podía soportarlo. La tomó y la voz, el olor, esa maldita casa, el olor y la voz, ahí estaban. Y ahí se balanceó Adolfo desde el marco de la puerta, entre la oscuridad, donde no se podía ver nada más que esos ojos, nada más que escucharse aquel gañir en la oscuridad, nada más que el chillido de la soga al balancearse, y se balanceó adelante y atrás, adelante y atrás, como cuando su madre lo arrullaba de pequeño, y durmió y se balanceó